Buenas tardes, alumnos. Debido a que varios alumnos de las dos preparatorias no se conectaron, pues estoy viendo la posibilidad de realizar otra vez la videoclase, pero en este caso grabada, pues para que todos tengan la información de la actividad de esta semana. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo que se va a trabajar esta semana es la simulación de circuito eléctrico serie. Como objetivo tenemos verificar las características de un circuito serie y simular circuitos series en el software HUX o Electric Circuit Studio. Para esta actividad tienen que realizar lo siguiente. Número 1, estudiar esta presentación con la explicación completa de la simulación de un circuito serie. Número 2, simular un circuito serie. Tienen que anexar el desarrollo de la simulación, donde se debe de medir, inciso A, intensidad de corriente en cada resistencia, inciso B, la diferencia de potencial en cada resistencia. Para esto vamos a poner como ejemplo el circuito serie. Este circuito serie ya lo estudiamos hace aproximadamente un mes, el cual consiste de crear resistencias en serie conectadas a una fuente de 9 volts, donde se nos pedía calcular la resistencia equivalente, la intensidad de corriente total del circuito, la intensidad de corriente en cada resistencia y la diferencia de potencial en cada resistencia. Con los resultados obtenidos en el desarrollo de este problema, los mostramos en la siguiente diapositiva, donde la resistencia equivalente resultaba de 1980 ohms, la intensidad total de corriente en el circuito de 0.00454 amperes. La intensidad de corriente en cada resistencia es la misma que la corriente total, porque esa es una característica de los circuitos serie, que la corriente en cada elemento es igual a la corriente total que aporta la fuente. Es decir, la corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2 y es igual a la corriente en la resistencia 3. Es decir, 0.00454 amperes. Como para calcular la diferencia de potencial, utilizamos la ley de Ohm, es decir, voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente eléctrica. El voltaje en la resistencia 1 resultó de 0.681 volts, el voltaje en la resistencia 2, 6.81 volts y el voltaje en la resistencia 3, 1.4982 volts. Otra característica de los circuitos serie indica que la suma de los voltajes en cada uno de los elementos es igual al voltaje total que aporta la fuente del circuito. Es decir, la fuente en este caso es de 9 volts, la suma de las tres caídas de voltaje al menos debería ser 9 volts. No puede ser mayor porque en este caso no se cumplen las características del circuito serie. Bueno, entonces vamos a primero explicar con el programa HUX este trabajo para que ustedes se den cuenta de la diferencia entre utilizar uno y otro programa. Vamos a empezar a utilizar el programa entonces. Bueno, a ustedes ya se les compartió en un link de Drive a los alumnos de las dos preparatorias un archivo. El archivo que tienen que descargar de este link es el siguiente. Es un archivo en WinRAR, que es el programa QX. Cuando lo descargan en su computadora, dan clic derecho y se van a la opción que dice extraer en QX, es decir, van a extraer los archivos en una carpeta con ese nombre. Hecho esto, se ubican en la carpeta QX, dan doble clic y van a seleccionar el archivo o la parte del archivo que dice QX.bat. Le dan doble clic y empieza a abrirse el programa. Bueno, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos el programa abierto. Como todo programa en Windows, tiene su barra de herramientas y su menú principal, su pantalla principal y algún menú desplegable. En este caso, lo que ustedes van a utilizar para realizar su simulación es la barra de herramientas de este punto aquí, que sería lo que es el indicador, o la herramienta seleccionar, la herramienta desactivar o activar,
la herramienta reflejar sobre el eje X, la herramienta reflejar sobre el eje Y, rotar, entrar en un subcircuito o ascender. La herramienta cable, la herramienta etiqueta de cable, insertar ecuación, tierra, conexión, simulación y estas serían las que más se van a utilizar. Bueno, y vamos, si nos vamos en la parte en la main dock, vamos a utilizar esta parte de componentes o components. Aquí aparece un menú desplegable comenzando por Lumped Components. De aquí de Lumped Components vamos a utilizar lo que es la resistencia. Y si nos vamos al menú desplegable, vamos a utilizar lo que es Source. En Source son las fuentes de alimentación que tiene este programa. En este caso, para la simulación de los circuitos que van a realizar en este mes, son la de fuente de tensión. Es la única que vamos a utilizar, fuente de tensión. Otra parte de la herramienta desplegable es que van a utilizar es la herramienta props, donde aquí tenemos dos ondas, sonda de corriente y una sonda de tensión. La sonda de corriente les va a servir para medir la corriente en el circuito y la sonda de tensión para medir el voltaje en cada elemento del circuito. Nos vamos a otra parte donde dice Simulations. En Simulations nos vamos a utilizar o van a utilizar lo que es la simulación de DC, esta herramienta de simulación de DC. Y por último, en la parte de diagrams o diagrams, van a utilizar una tabla o lo que se llama tabular para que ustedes puedan mostrar los resultados de la simulación. Bueno, en este caso, como vamos a simular un circuito serie, pues tenemos que construir nuestro circuito en el programa. Sí, vamos a construir nuestro circuito en el programa, que sería una fuente de tensión de 9 volts, una resistencia de 150, una resistencia de 1500 y una resistencia de 330 ohms. Eso es lo que se va a utilizar en este programa, para lo cual entonces procedemos. Nos ubicamos en el menú desplegable en Lumped Components, seleccionamos lo que es la resistencia. En este caso, como vamos a utilizar tres resistencias, pues colocamos tres resistencias en la pantalla principal. Cuando ya no utilicemos la herramienta resistencia, tenemos que utilizar la tecla ESC del teclado para ya dejar de utilizar esta herramienta. Ya tenemos nuestras tres resistencias. Para cambiar el valor de las tres resistencias tenemos que dar doble clic y nos ubicamos en la etiqueta del valor de la resistencia y podemos modificarlo. En el primer caso vale 150 ohms. Damos Enter para que se cambie el valor. La segunda resistencia tiene un valor de 1500 ohms. También damos clic en Enter para que se guarde el valor. Y por último la resistencia 3 tiene un valor de 330 ohms. Nos colocamos en el menú de Source para utilizar la fuente de tensión, que es la que vamos a ocupar para aportar el voltaje en nuestro circuito. En este caso, la fuente tiene un valor de 9 volts. Cambiamos el valor y damos Enter. También vamos a utilizar un elemento que se llama tierra. Lo obtenemos de la barra de herramienta superior. Aquí, como ustedes pueden observar, seleccionamos la tierra y la insertamos en la pantalla principal. Lo que nos resta es conectar el circuito. ¿Qué herramienta utilizamos para conectar el circuito? Pues la herramienta cable. Seleccionamos cable y si ustedes se fijan nos aparece como un cursor en la pantalla. Este cursor nos sirve para fijarnos como punto de referencia a los pequeños círculos que tienen nuestros elementos para poder realizar la conexión. Damos clic en donde queremos conectar y hacemos clic al otro elemento. Por ejemplo, aquí ya conectamos la fuente de 9 volts con la resistencia 1. Hacemos lo mismo para los demás elementos. Bueno, si ustedes se fijan, ya tenemos nuestro circuito conectado. Ahora lo que procedemos es a guardar el proyecto. Le damos guardar como y aquí asignamos su nombre. Por ejemplo, le podemos dar el nombre serie, ejemplo 2. Le damos guardar. Ya que le demos guardar, ya podemos continuar.
Nos vamos a la parte de props para hacer las conexiones de nuestras ondas. En este caso habíamos dicho que la sonda de corriente nos va a servir para medir la corriente en el circuito. Siempre la sonda de corriente se conecta en serie. Entonces arrastramos nuestra sonda, nos ubicamos sobre el circuito y le damos clic. Ahí, si ustedes observan, ya se conectó nuestra sonda de corriente en serie con los demás elementos. Por lo tanto, ya podríamos medir corriente. Ahora vamos a utilizar las ondas de voltaje para medir los voltajes en cada elemento. Sería una sonda de voltaje por cada resistencia. En este caso necesitaríamos 3. Y procedemos a conectarlo con la herramienta cable. Nos ubicamos en las ondas y empezamos a realizar la conexión. Lo mismo que hicimos con la conexión del circuito, lo hacemos aquí. Entonces, si ustedes se fijan, vamos conectando cada sonda de voltaje con cada resistencia. ¿Cómo se está haciendo la conexión? En paralelo. Entonces, para medir el voltaje en una resistencia se realiza en paralelo. Y para medir la corriente se realiza en serie. Bueno, aquí, como ustedes están viendo, ya estoy terminando de conectar mis ondas de voltaje. Bueno, ya terminamos. Ya que terminamos de hacer la conexión de las sondas de tensión y de corriente, nos vamos al menú desplegable, nos ubicamos en Simulation, seleccionamos Simulación de DC y esta la desplegamos en la pantalla principal. Ustedes se fijan, ya la desplegamos. Aquí ya podemos empezar a realizar la simulación. Nos ubicamos en la herramienta, en la barra de herramientas donde dice simular, damos clic. Nos va a mandar un aviso. Si en esta pantalla no nos manda ninguna advertencia o error, entonces la simulación está correcta. Por último paso, nos va a pedir que una forma de desplegar la información. Entonces agregamos una tabla en este caso. Vamos a agregar una tabla, pues para poder observar el resultado de la simulación. Damos clic y en este caso nos aparecen 4 mediciones. La sonda de corriente, doble clic. Damos doble clic en cada una para obtener los valores en la tabla. Le damos a aplicar y aceptar. Bueno, si ustedes se fijan, ya nos aparece una tabla. Bueno, vamos a extenderla para que se visualicen mejor todos los resultados. Y aquí ya tenemos los resultados de la simulación. Fíjense, observen que la corriente en el circuito que nos está midiendo la sonda de corriente PR1 es de 0.00455 amperes. El voltaje en la resistencia 1 es de 0.682 volts. El voltaje en la resistencia 2 de 1500 ohms es de 6.82 volts y el voltaje en la resistencia 3 de 330 ohms es de 1.5 volts. Bueno, pues vamos a comparar ese resultado que acabamos de obtener en la simulación con los resultados del circuito resuelto. Para eso nos vamos a la presentación. Vamos a ver la presentación y vamos a observar qué resultados se obtuvieron con la presentación. Bueno, si observamos, aquí podemos ya comparar qué resultados obtuvimos. En los cálculos teóricos, la corriente total es igual a 0.00454 amperes y la corriente simulada de 0.0455 amperes. El voltaje en la resistencia 1 fue de 0.681 volts calculado y simulado 0.682 volts. El voltaje en la resistencia 2, 6.81 volts y el voltaje en la resistencia 2 simulado 6.82 volts. El voltaje en la resistencia 3, 1.4982 volts y el voltaje en la resistencia 3 simulado 1.5 volts. Si ustedes observan, también se cumple lo de la corriente. La corriente en el circuito serie es la misma en cada elemento. Y el voltaje, la suma de los voltajes de los elementos en el circuito serie debe ser menor o igual al voltaje de la fuente. Entonces estamos cumpliendo. Entonces, como podemos observar, ustedes pueden observar,
los resultados se cumplen. ¿A qué se deberá la variación en estos resultados? Bueno, en la videoclase donde estuvieron los alumnos, una alumna muy bien precisó que es debido al uso de los decimales, a los puntos, a las cantidades y cifras decimales que utilizamos, además de que el programa pues utiliza una cantidad muy grande de decimales, por lo tanto la solución del circuito en el programa es más, se puede decir, exacta. Entonces, derivado de esto, pues en todo lo que sea medición o cálculo, siempre va a haber un cierto error, pero no debe ser muy grande. Si eso, el error es muy grande o la variación es muy grande, entonces se considera que está incorrecta la solución del ejercicio. Bueno, para esta semana entonces tienen que resolver estos dos circuitos, bueno, tienen que simular estos dos circuitos. Estos dos circuitos ustedes ya los resolvieron de manera teórica, ya calcularon lo que es la resistencia equivalente, la corriente total, la corriente en cada resistencia y el voltaje en cada resistencia, para el caso del circuito uno y el circuito 2. Para este caso, entonces, eso es lo que se tendría que realizar. Si ustedes que utilizan este programa, el CUX, pues esto es lo que tendrían que realizar en este programa. Bueno, vamos a empezar ahora a trabajar con el programa de la aplicación Circuit Electric Studio. En la aplicación, pues ya sabemos que se la deben instalar, tienen que descargarla e instalarla en el celular. Bueno, aquí en este caso estoy presentando mi pantalla donde ya tengo el programa instalado que es Electric Circuit Studio y vamos a empezar a hacer algún ejemplo. Bueno, como tal yo ya hice la simulación del mismo circuito del que acabamos de analizar, y ya podemos también ver los resultados. Vamos a abrir ese circuito. En este caso sería el circuito serie, ¿sí? Que tenemos aquí. Lo voy a abrir para que lo podamos observar. Bueno, si ustedes observan aquí tenemos el circuito, tenemos la fuente de voltaje de 9 volts, la resistencia 1 de 150, de 1500 ohms, de 150 ohms, la R1 de 150 y la R3 de 330. Vamos a proceder a hacer la simulación. Para hacer la simulación utilizamos este botoncito que está en la barra de herramientas superior. Como ustedes observan, en la parte inferior también tenemos una barra de herramientas donde tenemos todos los elementos de un circuito. Y en la parte de arriba es todo lo de la configuración del circuito, simulación y cómo se va a hacer la configuración para poder realizar la simulación. En este caso yo ya tengo configurado todo. Vamos a darle clic en simular para que podamos observar los resultados de esta simulación. Seleccionamos ejecutar y en este caso empezaría la simulación del circuito. Como pueden observar, la corriente que aporta la fuente es de 4.5 miliamperes, es decir, 0.0045 amperes. La corriente que circula por las resistencias también es de 0.0045 amperes, por lo tanto, se cumple la característica de un circuito serie, que la corriente de todos los elementos es la misma. La corriente total es igual a la corriente de la resistencia 1, de la 2 y de la 3. El voltaje en la resistencia de 1500 ohms es de 6.8 volts. El voltaje en la resistencia de 150 ohms es de 0.7 volts. Y el voltaje en la resistencia 3 es de 1.5 volts. De tal manera que si realizamos la suma o realizan la suma de 6.8 más 0.7 más 1.5, nos da 9 volts. Sigue cumpliéndose la característica de lo que es el circuito serie. Bueno, entonces, pues si ustedes optan por utilizar esta aplicación, pues también nos va a dar unos resultados, pues se puede considerar correctos, ¿verdad? Entonces, bueno, viendo el ejemplo ya simulado, vamos a ver
cómo se utiliza, ¿verdad? Vamos a realizar en este caso vamos a parar la simulación y vamos a abrir un nuevo circuito. Le damos clic en nuevo circuito y vamos a utilizar lo que son la herramienta inferior. Vamos a utilizar, lo primero que vamos a conectar es una fuente de tensión. Nos ubicamos en la parte de abajo, en la barra de herramientas, y seleccionamos lo que es la fuente de tensión. Seleccionamos y nos aparece en la pantalla lo que es la fuente. Vamos a configurar la fuente, nos damos clic sobre la fuente y vamos a seleccionar la herramienta que está en la barra superior, esta. Le damos un clic para configurar el valor de la fuente. En este caso, por default sale un volt, vamos a cambiarlo. Vamos a decirle que en este caso tiene un valor de 5. Nos posicionamos sobre la herramienta del cursor que aparece en la parte superior y seleccionamos 5 volts. Cuando hacemos esto, volvemos a dar clic en la herramienta, en la barra de herramienta que está aquí y ya tenemos configurada nuestra fuente. Como observan, ya tenemos nuestra fuente de 5 volts. Entonces ahora vamos a conectar dos resistencias. Vamos a conectar una resistencia, en este caso vamos a poner una resistencia de 1 kilo ohm y otra resistencia, vamos a poner otra resistencia de 500 ohms. Bueno, entonces lo mismo, vamos a cambiar el valor de la resistencia 2. Nos ubicamos o damos clic sobre la resistencia 2 y nos ubicamos en la barra, en la parte superior, en la barra superior donde aparece la llave de herramienta para configurar el valor de la resistencia. Seleccionamos donde dice resistencia de 1 kilo ohm para cambiar el valor. Nos aparece otro menú donde podemos cambiar el valor de la resistencia. Seleccionamos donde aparece el valor de 1 kilo ohm y nos va a aparecer otra ventanita donde podemos configurar el valor de la resistencia. En este caso dijimos que vamos a utilizar un valor de 500 ohms. Entonces cambiamos la escala de kilo ohms a ohms y escribimos 500. Le damos a aceptar y cerramos la herramienta. Le damos aquí. Bueno, ya que tenemos todo nuestro circuito, por último tenemos que agregar lo que es la tierra. Nos vamos en la parte inferior de la barra del programa, de la aplicación, y seleccionamos la tierra. Y la vamos a arrastrar en este caso al programa. Y la ubicamos en la pantalla para poder empezar a realizar la conexión. Por último, para realizar la conexión, seleccionamos la herramienta de lápiz que está aquí, esta pequeña que está aquí en la esquina inferior. Seleccionamos y nos ubicamos en las terminales que queremos conectar. En este caso quiero conectar la terminal positivo de la fuente de 5 volts con la terminal de la resistencia 1. Me ubico en la terminal y me va a aparecer un pequeño círculo de color gris que me indica que quiero conectar esa terminal con otra de la resistencia 1. Y así luego en cada caso, para cada elemento. Entonces ahora voy a conectar cada una de las terminales para poder tener completo mi circuito. Bueno, ustedes se fijan, ya tengo todo conectado. Lo que resta es configurar en cada elemento qué es lo que quiero que se simule. Por ejemplo, aquí en la resistencia 1 ya la tengo seleccionada. Lo que quiero que se simule es el voltaje
entre las terminales de la resistencia. Para eso seleccionamos la pequeña etiqueta que está aquí en la resistencia, que sería voltaje en 1 a 2, es decir, el voltaje o la diferencia de potencial que hay entre las terminales de la resistencia. Después de esto, selecciono la otra vez la barra superior, en la barra superior la herramienta para configurar. Y aquí seleccionamos mostrar valor y mostrar indicador. Ya que seleccionamos mostrar valor y mostrar indicador, le damos en esconder. Si ustedes observan, ya podemos, en este caso, ya nos aparece que pues, vamos a medir el voltaje en esa resistencia. Hacemos lo mismo para los otros elementos. En la resistencia 2 también voy a medir lo que es el voltaje el voltaje que hay entre las terminales de la resistencia y hacemos lo mismo. Configuramos, mostramos el valor y mostrar el indicador. Le damos esconder. Y luego en la fuente de voltaje, en la fuente que tenemos de aquí, quiero que aparezca lo que es la corriente. Vamos a dar entonces, vamos a seleccionar la etiqueta de corriente y también nos vamos a ubicar en la barra de la herramienta que aparece aquí en la parte superior para poder configurar qué queremos ver en la corriente, perdón, en la fuente de alimentación. En ese caso queremos ver la corriente, también damos mostrar valor y mostrar indicador y esconder. Ya que tenemos configurada nuestro circuito, ya que tenemos configurado el circuito, ya podemos simularlo, pero antes vamos a guardarlo. Vamos a darle aquí en la parte superior y vamos a dar que guardar como. Vamos a guardar el circuito y le damos el nombre de ejemplo 2. Ya entonces le damos ejemplo y lo guardamos. Ya estamos entonces en posibilidad de simular el circuito. Le damos en simular, seleccionamos ejecutar, simular, ejecutar y ya empezaría la simulación. Bueno, si ustedes se fijan ahí, chicos, ya no empieza la simulación. El voltaje en la resistencia 1 es de 3.3 volts y el voltaje en la resistencia de 500 ohms es de 1.7 volts. De tal manera que la suma de 3.3 más 1.7 es 5 volts. Y de este lado, como queremos emular la corriente que aporta la fuente de 5 volts es de 3.3 miliamperes. Esta corriente es la misma que fluye por R1 y R2. Bueno, entonces este es el ejemplo que les voy a presentar con la aplicación. Bueno, entonces terminando con lo de la aplicación, pues ya podemos terminar lo que es la videoclase de hoy. Le damos cerrar, entonces le damos que sí y ya estamos fuera de la aplicación. Bueno, entonces en conclusión, ustedes van a utilizar ya sea el programa Cooks o la aplicación que acabo de explicar para poder simular lo que son los dos circuitos. Este video se lo voy a compartir a su orientadora en la EPO 252 y en la EPO 203 los voy a publicar en el grupo de Facebook para que lo puedan consultar. Bueno, sin más que agregar, pues me despido. Esperando que todos estén bien. Bye.